El fruto del Espíritu Santo es el tema del que vamos a hablar esta tarde. Estamos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Para los estudiantes, para los hermanos que adquirieron el bosquejo, en el bosquejo usted lleva muchas citas bíblicas. Se las pongo porque si usted es un buen estudiante, oiga, si usted es un buen estudiante, usted va a leer las citas bíblicas que lleva allí en su casa. Si es un buen estudiante. Pero si es de aquellos estudiantes, ¿verdad?, que son perezosos para leer, les da pereza ir a buscar una cita bíblica, les da pereza en buscar la Biblia. Entonces, realmente esos estudiantes, pues no tienen esa pasión, ese anhelo de crecer. Y nuestro manual es la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos la palabra de Dios y ella es la que nos va enseñando. Entonces, yo quiero decirle que en esa enseñanza, como en otras, usted lleva muchas citas bíblicas, pero aquí yo no las voy a leer todas. Entonces yo voy a ir seleccionando algunas citas de las que usted tiene ahí, para que cuando usted me siga diga, pero el pastor no leyó esto, el pastor se saltó, el pastor no lo hizo. Entonces, porque yo lo pongo ahí, muchas de ellas para usted, para que usted lo lea en su casita. Entonces, quería dar esa explicación. Porque hay mucho que leer, mis hermanos, hay mucho que leer. Entonces, hay textos que los leemos aquí y otros que usted los va a leer en su casita para seguir aprendiendo. Así que vamos a comenzar entonces este tema, el fruto del Espíritu Santo. Comenzamos leyendo en Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 dice así: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leo de nuevo, se lo ponen ahí en la pantalla, porque yo sé que algunos de ustedes no lo tienen ahí en la Biblia, entonces ahí se lo ponen en la pantalla para que usted lo vea. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libre. No nos hizo libre una religión, un pastor o alguien que nos puso la mano. No. Nos hizo libre Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, lo primero que debemos estar claros, mis hermanos, es que cuando venimos a Cristo, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento que nos arrepentimos, en ese momento que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, en ese momento somos libres. Viene una libertad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, estábamos sujetos al yugo de la esclavitud, de las tinieblas. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Alguien dice amén, hermano? Entonces, somos libres. Pero en ese mismo versículo nos advierte el Señor a no estar otra vez. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchos vienen a Cristo y el Señor los libera. Pero como no cuidan aquello que Dios les da, no se esfuerzan por crecer en el conocimiento de Dios, vuelven otra vez a lo mismo de antes. Vuelven otra vez a la vida antigua, a la vida pasada. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando nos convertimos a Cristo, dentro de nosotros comienza una guerra espiritual. Dentro de mí, dentro de usted, comienza una batalla espiritual. Versos 16 y 17. Mire lo que está sucediendo en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Somos libres, sí, pero instantáneamente comienza una batalla espiritual. Versos 16 y 17. Siempre de Gálatas 5. Ahí lo tiene. 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17, si lo puede leer conmigo.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Yo necesito que volvamos a leer el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu. Ahora que Dios nos ha hecho libres, debemos andar en él, en el Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice: y no satisfagáis los deseos. Entonces, ¿qué me quiere decir eso la Biblia a mí? Mis amados hermanos, la Biblia me está diciendo a mí, la palabra de Dios me está diciendo que aunque Cristo me libertó, el Señor me hizo libre, me perdonó mis pecados, ahora soy libre, soy nueva criatura, los deseos de la carne todavía siguen allí. ¿Alguien me comprende? El deseo de la carne sigue allí. Sigo lidiando con mis deseos. El Señor me libertó, pastor, pero ¿por qué todavía me dan ganas de emborracharme? Pastor, el Señor me hizo libre de la droga, pero ¿por qué todavía siento deseos de volverme a endrogar? Pastor, el Señor me hizo libre de la homosexualidad, pero ¿por qué todavía siento deseos de irme a revolcar con un hombre como yo? Pastor, el Señor me hizo libre, pero ¿por qué todavía tengo deseos desenfrenados como los tenía antes? Pues hay una razón. Seguimos siendo carne. Y eso no se va a ir. Pastor, el Señor ya me libertó de la pornografía. ¿Por qué todavía me dan ganas de ver pornografía? Porque hay un deseo de la carne. Y el cristiano que no entiende eso se va a decepcionar y comienza a creer como que Dios no ha hecho la obra. O como que no puede, dice: es que yo no puedo, yo tengo tantas ganas de ir a hacer lo malo que yo mejor me voy al mundo otra vez. Y eso es lo que hace mucha gente. No, hermano. Ahora que el Señor nos hizo libres, hay una batalla espiritual dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros hay una batalla entre la carne y el espíritu, porque ahora habita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Allí es donde entra el fruto del Espíritu. Ahora que hay una guerra espiritual dentro de mí, donde mi carne quiere, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted se despierta a las 4 de la mañana, pongámosle, y usted dice: yo quiero ir a orar, porque usted sabe que necesita orar, ¿verdad que sí? Y usted va a la sala, a la cocina, al corredor, al patio. Usted se va a un lado ahí y va a algún rinconcito y se arrodilla y comienza a orar. Usted no lleva ni 5 minutos orando y siente que le pica el pelo. Siente que la rodilla que nunca le ha dolido ahora le duele. Siente que le agarra un aire en la columna. Y comienza a venírsele un montón de pensamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hay una batalla espiritual. Porque tu cuerpo no quiere. ¿Alguien me entiende? Tu cuerpo no quiere orar. Pero el espíritu que está dentro de ti te dice que sí debes orar. Y allí es donde hay una batalla espiritual. Cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando fue al monte de Getsemaní a orar, y el Señor deja a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: quédense aquí orando por mí, quédense orando. Y el Señor se va y luego regresa, los haya dormido. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el Señor dijo algo impresionante: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que entender, mis amados hermanos, tenemos que entender que aunque ahora somos cristianos y aunque ahora somos hijos de Dios y fuimos libres del pecado, seguimos batallando con los deseos de nuestra carne. Seguimos batallando, seguimos luchando, y ahora necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos vencer. Entonces vamos ahora a leer versículos 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, donde vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, léalo conmigo, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y leamos el 24 para rematar. El 24, léalo conmigo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuélvalo a leer el verso 24, hermano. Porque después que la Biblia habla del fruto del Espíritu, el verso 24 viene a rematar, a remarcar, a decirnos cuando alguien tiene el fruto del Espíritu, aprendió a dominar, a controlar sus deseos de la carne. Volvamos a leer, versículo 22 hasta el 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, léalo con ánimo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahora que hay una batalla espiritual dentro de mí, Dios, que no nos ha dejado solos, nos envió al Espíritu Santo para que dentro de nosotros el Espíritu comience a producir el fruto de Él. Y no dice los frutos del Espíritu. Usted nunca diga los frutos, porque no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor lo pone como uno solo, pero se manifiesta, se revela a través de 9. De 9. Entonces vamos a comenzar a desarrollar estas 9 características que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Amor. El Espíritu Santo produce en nosotros amor. Ahora, debemos entender que el amor que produce el Espíritu Santo no es el amor que la gente, todo el mundo se dice yo te amo, o el amor que te dice alguien el día de tu cumpleaños, te amo mucho, te quiero, te extraño, o el amor que hay entre un hombre y una mujer cuando se aman, entre un novio y una novia. No es ese el amor. Ese no es el amor, porque ese amor cualquiera lo tiene, los mundanos lo tienen, los inconversos lo tienen. El amor del que produce el Espíritu Santo en nosotros es el amor que nos lleva a obedecer a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. ¿Alguien dice amén? El que me ama, mi palabra guardará. Entonces el amor que produce el Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a amar a Dios, pero no amarlo solo con palabras, no amarlo solo con decirle, ay, yo amo a Dios. No, Señor. El amor que produce el Espíritu Santo me lleva a demostrar el amor hacia Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Diga conmigo, por medio de mi obediencia. ¿Por medio de qué, hermano? De mi obediencia. El amor que produce el Espíritu Santo en nosotros, hermano, nos lleva a amarnos unos a otros. Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Pero ese amor no está allá en el mundo. Ese amor no lo produce esta tierra, no. Ese amor solo lo produce el Espíritu Santo. Pero aún todavía falta algo más. El amor que produce el Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a amar aún a nuestros enemigos. Porque Jesucristo dijo que aquellos que tenemos la presencia de Él, aprendemos a amar, a orar y a bendecir a los que nos maldicen y a los que nos hacen daño. Ese es el amor que produce el Espíritu Santo. Yo quiero que leamos 2 de Corintios. Los que tienen su bosquejo, ahí lo tienen. 2 de Corintios 12:15. 2 de Corintios 12:15. Oiga lo que dice. 2 de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Me gastaré del todo, ¿por qué, hermano? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Alguien me sigue, hermano? Lo que Pablo estaba diciendo era,
Mire, hermano, hay algunas cosas que a veces uno por ignorancia no las considera. Pablo era un hombre que tenía dinero. Pablo no era un hombre palmado. Pablo era un hombre que tenía dinero. Pablo era un hombre que tenía una posición importantísima. Pablo era un doctor de la ley. Pablo era miembro de un grupo llamado el Sanedrín. Pablo era un hombre importante. Pero cuando este hombre conoció a Cristo, su vida cambió. Y este hombre dice que por Cristo él había puesto todo lo que él sabía y todo lo que él era, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, decía Pablo. Y ahora Pablo está diciendo, y yo, dice Pablo, oiga lo que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, voy a gastar lo mío, y yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Ese es el amor que produce el Espíritu Santo. El amor que produce el Espíritu Santo nos lleva, mis amados hermanos, a invertir nuestra vida y nuestros recursos para ver la salvación en otras personas. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted invierte para traer a un amigo, para traer a un familiar, para traer a un vecino, para traerlo a la iglesia, para traerlo al culto, usted invierte para pagarle el taxi y usted le dice a esa amiga, a ese vecino, mira, vamos al culto, vamos al templo, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos que Dios tiene algo para ti. Y si usted viene y dice, yo te voy a pagar el taxi, yo te vengo a traer, y si usted tiene su vehículo y usted invierte su tiempo para ir a la casa de esa persona y usted luego del culto lo llega a dejar y el otro domingo vuelve a hacer lo mismo, ¿sabe qué está haciendo usted? Invirtiendo su vida y sus recursos por amor a las almas. Yo he oído de gente, miembros de esta iglesia, de líderes de esta iglesia, que invierten su tiempo, sus recursos para traer invitados, para que vengan a recibir la palabra de Dios. He oído de algunos de ustedes que cuando están evangelizando a alguien y están consolidando y esa persona está interesada en recibir la palabra de Dios y esa persona no tiene Biblia, he oído de algunos de ustedes que aún su propia Biblia la han regalado. O que le han comprado una Biblia a alguien y le dicen, mira, aquí está la palabra de Dios para que la lea. ¿Sabes qué cosa es eso? Estamos invirtiendo nuestra vida y nuestros recursos por amor a ¿qué? Por amor a las almas. Ese amor, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. Ese amor no viene con nosotros, no. Ese amor no nacimos con él, no. Es el Espíritu Santo el que pone ese amor. De buscar a los perdidos, así como Cristo demostró su amor para venir a buscarme a mí, ahora me toca a mí demostrar mi amor al Señor buscando también a los perdidos. Entonces ese es el amor. Número 2, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es gozo. El fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago capítulo 1, verso 2. Hay algunas cosas que nos va a costar entenderlas, pero debemos creerlas. Lo repito, hay algunas cosas que la Biblia nos enseña que nos va a costar entenderlas. Esta es una de ellas. Cuesta entender esto que le voy a leer, cuesta entenderlo, pero sí lo podemos creer. Santiago capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. ¿Qué? Entonces cuando uno lee eso, se pregunta, espérate, ¿qué? Primero está dirigido a los hermanos, a los cristianos, claro, porque tienen el Espíritu Santo. Y dice, tened no solo gozo, por sumo gozo, cuando nos hallemos ¿en qué?
en diversas pruebas. Entonces ahora déjeme ponerle un poquito de sazón a esto. Voy al médico, me siento mal, me manda a hacerme una radiografía, me manda a hacer un ultrasonido y se descubre que tengo un tumor. Entonces yo digo, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Estoy ahorita en una prueba. Si no estoy practicando pecado, entonces es una prueba. Si estoy practicando el pecado y me detectan eso, no es prueba, es una disciplina. Pero si yo no ando practicando el pecado y me detectan una enfermedad, me pasa un accidente, una desgracia, alguna situación, y entonces en medio de esa prueba, lo que Dios dice es que yo puedo tener gozo. Y entonces es allí donde entra como una contradicción, porque uno no puede entender cómo puedo sentir gozo en medio de una enfermedad que me diagnosticaron. ¿Cómo puedo sentir gozo en el momento que un familiar mío tuvo un accidente? ¿Cómo puedo sentir gozo cuando me corrieron del trabajo? ¿Cómo puedo sentir gozo? Bueno, sí se puede. ¿Por qué? ¿Cómo, pastor? Bueno, se puede sentir y experimentar el gozo de Dios en medio de la prueba. ¿Cómo? Cuando recordamos que cada prueba Dios nos ha dado una salida. Cuando yo recuerdo las promesas de Dios, y la promesa de Dios es que Él permite las pruebas para fortalecer nuestra vida, entonces yo me voy a gozar, porque en medio de esta prueba Dios me va a hacer más fuerte. En medio de esta prueba Dios me va a hacer un hombre con mayor fe. Le pregunto algo, por favor, ayúdeme. Le pregunto algo. No es en los momentos de tribulación donde aprendemos a confiar más en Dios. Le pregunto una vez más, cuando estamos pasando por prueba, no son los momentos donde tu fe se fortalece más que nunca. Ahí está. Entonces ahí está la razón por la cual yo debo gozarme en medio de la prueba que estoy pasando, porque a través de esta prueba mi fe va a crecer, mi confianza va a crecer, mi conocimiento va a crecer. Entonces puedo, sí. Y si hay algún hermano aquí, hay alguna hermana aquí, hay alguien aquí que dice, pastor, yo estoy pasando por unas pruebas que no quisiera pasarla, pero yo no sé qué hacer. Bueno, ya te estoy diciendo qué es lo que debes hacer. Gózate en medio de la prueba, porque Dios es el que te va a ayudar a salir de ella. Porque si Dios está permitiendo esa prueba es porque Él te quiere enseñar algo. Porque si Dios está permitiendo esa prueba es porque Dios te quiere pulir. Yo no sé si alguien dice amén o algo aquí hoy. Él te quiere pulir a través de esa prueba, a través de esa dificultad, a través de esa tribulación. Él te quiere pulir, Él te quiere fortalecer, Él te quiere perfeccionar. En los momentos más difíciles de mi vida y de la vida en mi hogar, en mi esposa, con mis hijos, en los momentos más duros es donde he crecido, gracias al Señor. Entonces las pruebas no son para derribarnos, las pruebas no son para que nosotros nos vayamos al mundo, las pruebas no son para tirar todo a la basura y volverme otra vez al mundo. No, Señor, las pruebas que Dios permite es para fortalecer mi fe. Y ese es el gozo que puedo experimentar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Me siento débil, voy a ir a la presencia de Dios. Y en su presencia ahí está su gozo, renovándome para seguir adelante. Número 3, el fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es paz. Hay un canto que dice paz en medio de las tormentas. Paz en medio de la tormenta. Se me viene a mi memoria la imagen de los discípulos de Jesús cuando van en aquella barca ya por la madrugada
Ellos han estado remando toda la noche, el viento es contrario, las olas están encima de ellos. Recordemos que todos ellos son pescadores, ellos tienen experiencia de remar, ellos tienen experiencia de bote, ellos tienen experiencia de lo que es el mar. Ellos no son neófitos, pero estos hombres llevaban toda la noche remando, buscando cómo llegar a la orilla, y en lugar de avanzar, estos hombres están pegados ahí. Ellos están desesperados. Jesús no había venido con ellos, pero Jesús se aparece caminando en medio de la tormenta. Él se aparece, porque si hay algo que debemos estar seguros, mis amados hermanos, que en medio de tu tormenta el Señor ahí está. En medio de la tormenta, de tu problema, de tu necesidad, de tu tribulación, hay alguien que se aparece, y es Jesucristo. Y cuando el Señor se aparece, Él les dice: no temáis, yo soy. No teman, yo soy. Ese yo soy era el nombre de nuestro Dios Jehová. No temáis, yo soy. Y vino Jesús y subió a la barca. Y dice la Biblia que cuando Él subió a la barca, se calmaron los vientos y todo se hizo bonanza. Mis hermanos, la paz que produce el Espíritu Santo sobrepasa nuestro entendimiento. Filipenses 4:7, mire lo que dice. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, ¿está conmigo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi amado hermano, escúcheme. Escúcheme. La paz que recibimos del Espíritu Santo ni siquiera la podemos entender. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa. No sé si me doy a entender. No la puedo entender. Que en medio de todo el Señor me trae tranquilidad. En medio de cualquier adversidad podemos tener la tranquilidad, como decía el salmista. Yo no sé si todavía usted le enseña esto a sus hijos, o yo no sé si usted lo repite todavía. Aquel pasaje de Salmos capítulo 4 verso 8: en paz me acostaré. Y tal vez usted va a ir a acostarse con cosas que no pudo hacer en el día. Tal vez usted se va a ir a acostar con la panza vacía porque no hay ni para la cena. Tal vez usted se va a ir a acostar sin resolver el préstamo que le están mandando a cobrar. Tal vez usted se va a ir a acostar sin resolver un montón de cosas. Pero el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya, alaba al Señor, hermano. O proverbio dice: es mejor un boscado seco y en paz que en casa donde hay buey engordado y todo el mundo está en guerra. Es mejor comerse un bocadito sencillito, un plátano cocido con cuajada, una tortillita con cuajada. Qué rico. No estás comiendo pollo, no estás comiendo carne asada, pero lo que te estás comiendo, te lo estás comiendo en paz. Pero hay mucha gente que pueda estar comiéndose un filete, unas costillas de cerdo, no sé qué cosa, y en el hogar, pleito, odio, resentimiento. No, hermano, y después le va a hacer daño el chancho asado. Ay, Dios mío. En paz. Esa es la paz que produce el Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo produce en nosotros paciencia. El Espíritu Santo produce en nosotros paciencia. Paciencia. Mire, hay mucho que leer sobre la paciencia. Mucho. Le puse varias citas bíblicas ahí en su bosquejo. Ahí van. Sobre la paciencia. Pero yo voy a leer un pasaje y voy a leer el de Santiago capítulo 5,
versos 7 y 8. Porque en estos versículos encontramos un llamado que nos hace Dios sobre la paciencia hasta que Cristo venga. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8, léalo conmigo si puede. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos años han pasado desde que se escribió eso? Más de 2000 años. Más de 2000 años se han pasado desde que se escribió esto. Hace más de 2000 años los cristianos creían que Cristo iba a volver. Y la palabra de Dios ya los estaba motivando a ellos a perseverar hasta que Cristo volviera. Todos estos cristianos murieron confiando que Cristo iba a venir. Y aunque aún no ha venido, yo estoy aquí para decirte que Él va a venir. Y aunque ya algunos han perdido la esperanza y la fe, yo sigo creyendo que Cristo va a volver. Pero ¿qué necesitamos tener? Paciencia. ¿Paciencia para qué? Para seguir adelante. Paciencia para perseverar. Paciencia para seguir predicando. Paciencia para seguir creyendo en Dios. Paciencia para seguir soportando las dificultades de la vida. Paciencia para creer que Dios es fiel. Voy a tener esa paciencia. Y si no la tengo, el Espíritu Santo de Dios la va a producir en mí. Esa paciencia que yo necesito para seguir adelante. Hermano, hermana, qué tristeza causa, por lo menos a mí me causa tristeza escuchar en los Estados Unidos un pastor puertorriqueño estaba dando una, ¿cómo se llama? Cuando se hace una estadística, gracias. Estaba dando las estadísticas de cuántas iglesias se cierran cada año en los Estados Unidos. ¿Cuántos pastores renuncian a su pastorado? ¿Cuántos líderes abandonan su liderazgo? Y realmente es asombroso la cifra. En los Estados Unidos tienen esa forma de hacer estadística, de presentar estadística. Y entonces entiendo que hay empresas que se dedican exactamente a hacer eso. Y entonces en esa estadística hay miles de pastores que abandonaron su ministerio porque se aburrieron, porque se cansaron, porque ya no aguantaban, porque no aguantaron la crítica, porque no aguantaban el desprecio que hacían a sus hijos en la iglesia. Pastores que abandonaron su ministerio porque no tenían el dinero suficiente. Pastores que abandonaron el ministerio porque no sentían el apoyo de la iglesia, de los líderes. Realmente, cuando escuché esa estadística, realmente me impresionó y me causó una tristeza de decir, Dios mío, ¿qué le van a decir esos pastores el día que lleguen a la presencia del Señor? ¿Qué van a decirle? ¿Qué le van a decir a Dios cuando ellos lleguen a rendir cuenta de su llamado, de su ministerio? ¿Qué le van a decir? Hermanos, necesitamos tener paciencia hasta que Cristo venga. No es que voy a tener paciencia hasta que yo quiera. No, hermano. No, mi amado hermano. En este ministerio llevamos 29 años. Celebramos este año celebramos 29 años. ¿Cuántos años más el Señor nos va a permitir? No lo sé. Solo sé que necesitamos llegar al final. Ya sea que el Señor venga o Él me lleve a su presencia, pero necesitamos llegar hasta el final firmes en el nombre del Señor. Entonces necesitamos esa paciencia que produce el Espíritu Santo. Número 5, benignidad.
El Espíritu Santo produce en nosotros algo que se llama benignidad. Para entender mejor la benignidad, leamos Lucas 6:35. Lucas 6:35. Dice así: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Lea conmigo lo que sigue, hermano. Hermano, hermana, aló. Aún los que se están durmiendo, léanlo para que se despierten. Yo sé que el calor está fuerte y yo sé que la presión lo pone a uno todo un deco y todo, y hasta yo también me quiero caer aquí, hermano, pero aquí me estoy sosteniendo, así que lea conmigo para que no se duerma. ¿Qué dice? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno, Él es benigno. ¿Para con quiénes? Con los ingratos y los... Entonces la pregunta es: ¿y por qué nos quejamos tanto nosotros por la gente ingrata? ¿Por qué nos quejamos tanto? De hecho, yo soy uno de los que me quejo. Sí, hermano, yo soy uno de los que a veces me vivo quejando. ¿Y por qué la gente es tan dura? ¿Y por qué los hermanos aquí en la iglesia no quieren aprender en el discipulado? ¿Y por qué será que no quieren entrar al servicio? ¿Por qué será que no quieren? Pero aquí es donde el Señor dice: porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Pues hoy nos toca a nosotros demostrar esa benignidad. Hoy me toca a mí demostrar esa benignidad con aquellas personas que de alguna manera el enemigo levanta para hacer daño, para afectar nuestra vida. Entonces debemos demostrar nosotros esa benignidad. ¿Cómo, hermano? Perdonando, amando y bendiciendo a la gente que nos hace daño. Amado hermano, hermana, mire, se lo dice alguien que sabe lo que es odiar. Se lo está diciendo alguien que sabe lo que es odiar a alguien. Odiar a alguien es desearle la muerte. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es odiar a alguien y es desearle la muerte. Y no solo desearle la muerte. Odiar a alguien es incluso desear, si tú puedes hacerle algo a esa persona, tú lo haces. Todo eso que yo estoy diciendo, eso pasó en mi vida. En mi vida. Entonces yo sentí un odio horrible por alguien a quien debí amar, y es a mi propio padre, ¿verdad? Yo he contado este testimonio muchas veces. Entonces yo llegué a odiar, a desearle la muerte, a retarlo a golpe a mi padre. Llegué armado con pistola en el año 79, cuando el triunfo de la revolución. Yo fui a meterme a un lugar donde me dieron una pistola, me dieron 2 granadas, las andabas aquí, y apenas tenía 14, 13 años. Iba a cumplir 14 años. Y yo llegué armado a la casa de mi padre para que mi papá me dijera algo y yo tener la excusa de matarlo. ¿Por qué? Porque yo vi cuando mataron a muchos guardias, solo los ponían de rodillas y van, los mataban. Y yo decía: así voy a matar a mi padre. Porque yo tenía odio por él o para él, lo odiaba. Pero yo entendí, cuando vine a Cristo, yo entendí que los errores que mi padre cometió, yo entendí cuando vine a Cristo que yo debía amar y perdonar a mi padre. Hasta que yo fui a buscar a mi padre y le pedí perdón, me puse a cuentas con él y Dios trajo sanidad a mi corazón. Pero ¿cómo comenzó esa sanidad? Orando por él. Orando por mi padre, hermano. ¿Sabe por qué hay muchos de ustedes que no encuentran la sanidad de su corazón? Porque no oran por la gente a la cual llevas ahí en tu corazón, a la que odias. No oras por él, no oras por esa persona que te hizo daño, por esa persona que te engañó, que te defraudó. No oras por ese marido que te traicionó, no oras por esa mujer que te engañó, no oras por esa persona que te robó, que te asaltó, no oras por esa persona que te violó, no oras. ¿Sabes qué? Ahí comienza la sanidad.
La verdadera sanidad espiritual comienza cuando nosotros aprendemos a orar por la gente que nos hace daño. Por eso Lucas 6:35 que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced. ¿Qué hay que hacer? Eso es difícil, pero se puede. A alguien que te hizo daño, luego que tú tengas la oportunidad de hacerle un bien, eso es difícil, pero se puede. Número 6, bondad. Número 6, bondad. Primera de Tesalonicenses 5:15. La bondad que nos produce el Espíritu Santo nos hace sensibles para no ser vengativos. Cuando el Espíritu Santo produce en mi corazón la bondad, entonces el Espíritu Santo me está volviendo un hombre sensible para no devolver mal por mal. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:15. ¿Lo tiene, hermano? Lo leemos y dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre que lo bueno, unos para con otros y para con todo. Y usted dirá: pero es que este no se merece. Nadie se merece nada. Pero es que esta persona no se merece que yo le haga bien. Bueno, la verdad es que nosotros tampoco nos merecíamos nada. Una ocasión yo tuve la oportunidad de devolverle un mal a alguien que me hizo un mal. Y hasta la fecha lo sigo sintiendo porque me aproveché para hacerle un mal. Alguien que me había hecho mal a mí. Un día yo tuve la oportunidad de vengarme y lo hice. Y luego realmente uno se siente horrible, sabiendo que tenías la oportunidad de haber hecho algo bueno, pero tomaste aquella oportunidad que Dios te permitió para ver qué hacías. Yo no sé si alguien aquí se acuerda cuando Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y Saúl estaba dormido y David llegó a donde él estaba dormido. Y sus compañeros, ¿qué le dijeron a David? Mátalo, Dios te lo dio. Dios te lo dio para que lo maté. No. Le cortó un tuquito de su manto, un tuquito de tela, solo para decirle: mira, te tuve en mis manos, pero no te hice nada. Y a veces no, a veces nos dejamos llevar por eso que anda en nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todo. Esa es la bondad que el Espíritu Santo produce en nosotros. Número 7, fe. El Espíritu Santo produce fe en nosotros. Vaya conmigo, por favor, a leer Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. El Espíritu Santo produce en nosotros fe. Y dice así, Segunda de Timoteo 4:7. Manténgase leyendo, hermano, para que se mantenga despierto. Manténgase leyendo para que se mantenga despierto. Dice Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Amado hermano, hermana, cuando Pablo escribió eso, Pablo había sido sentenciado a muerte. Y Pablo está escribiendo las últimas palabras a su hijo Timoteo. El apóstol Pablo ya sabe qué día y a qué hora lo van a decapitar. A Pablo ya lo habían sentenciado en Roma. Nerón, el emperador Nerón, había sentenciado a Pablo a ser decapitado. Y Pablo está terminando esta carta y le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. Pero esa buena batalla no es que Pablo la había peleado en Roma, no. Pablo la había peleado desde que se convirtió a Cristo hasta el día
que él está siendo sentenciado a muerte, él había peleado esa batalla. Y es la batalla espiritual que peleamos todos, de la que yo le comencé a decir en el principio. Es la batalla espiritual allá con nuestro cuerpo, con nuestra carne, con nuestras emociones. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y luego dice, he acabado la carrera. ¿Por qué dice Pablo que ha acabado la carrera? Porque él ya sabe que tiene sus días contados. Pablo sabe que ya no le queda más tiempo de vida. He acabado la carrera. Y cuando dice, he guardado la fe, lo que Pablo está diciendo es que él se ha mantenido firme en su ministerio hasta el último día. Hermano, qué tristeza me ha dado a mí todos estos años de hermanos a quienes pasaron en el discipulado, academia avanzada y todo lo que hemos hecho en esta iglesia. Hermanos y hermanas que han sido calidad de líderes. No es por jactancia ni por vanagloria, pero Dios ha levantado buenos líderes en esta iglesia. Y hay buenos líderes, buenísimos líderes. Pero qué dolor se siente cuando esos líderes buenos predicadores, buenos servidores, buenos hombres y mujeres de Dios, jóvenes, adultos, solteros o casados, tremendos siervos de Dios. Y luego en el camino se poncharon, ya no siguieron. Es que no puedo, pastor. Es que mi trabajo, pastor. Es que mi casa, pastor. Mis hijos, pastor. Mi esposa, pastor. Mi suegra, pastor. Y ahí están montones de líderes que fueron calidad de líderes en esta iglesia. Líderes que tuvieron dones espirituales para predicar, para orar por los enfermos, para ministrar, líderes, hombres y mujeres con unas habilidades y capacidades para servir a Dios. Y allá quedaron en el desierto como los israelitas. Allá han venido quedando en el desierto. Ahí van quedando. Ahí van quedando. Otros que ya desaparecieron. Lo que Pablo está diciendo es, he guardado la fe. Lo que está diciendo es, me he mantenido firme haciendo lo que el Señor me puso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahí es donde yo sigo diciendo, ¿qué le dirán a aquellos líderes, a aquellos hermanos que Dios les dio talento, que Dios les dio habilidades, que Dios les dio capacidades para predicar, para ministrar, para servir al Señor y lo han enterrado? ¿Qué le dirán al Señor? Es por eso que no me canso de decirle al Señor, Señor, que vuelvan todos esos hijos que andan allí descarriados, apartados, desanimados, que vuelvan al redil. He guardado la fe. He guardado la fe, me he mantenido firme. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me he mantenido firme aunque todos me abandonen. Me he mantenido firme aunque me sentencien a muerte. Me he mantenido firme aunque alguien me traicione. Me he mantenido firme aunque ya no tengo fuerza. Me he mantenido firme aunque no tengo las comodidades, pero me he mantenido firme. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, mis hermanos. Número 8, mansedumbre. Mansedumbre. Santiago 1:21. Mansedumbre. La mansedumbre se aplica en varias cosas. Allí usted lleva varias citas bíblicas, pero yo quiero que leamos Santiago 1:21 para que usted se dé cuenta cuánta mansedumbre estamos necesitando hoy para que aprendamos a recibir toda la palabra de Dios. Santiago 1:21. ¿Lo puede leer conmigo, hermano? ¿Sí? Espéreme un momentito. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Una vez más, léalo, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, hermano, cuánta mansedumbre necesitamos hoy para recibir la palabra implantada. Mire, si usted es papá y es mamá, me va a entender mejor lo que yo voy a decir. Cuando mis hijos estaban pequeños o adolescentes y ellos hacían algo indebido, incorrecto, y luego de hablar con ellos y de advertirles, y ellos seguían haciendo algo incorrecto, yo los castigaba. Y los castigaba fuerte. Cuando yo castigaba a mis hijos, yo después me iba a llorar porque me dolía. Me dolía castigarlos. Porque los padres amamos a los hijos. Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. No es agradable, para nada es agradable corregir a los hijos. No es algo agradable, ni para ellos ni para nosotros. Pero es necesario. Lo mismo me pasa como pastor. Como pastor, para mí no es nada agradable hablar de temas que son duros, de temas donde la Biblia nos llama, nos exhorta, donde la palabra de Dios nos advierte que si insistimos en seguir haciendo las cosas a nuestra manera, tarde o temprano te va a venir la disciplina de Dios. Tarde o temprano Dios te va a corregir y te va a azotar y te va a doler. Para mí no es nada agradable ver la disciplina de Dios en algunos de ustedes. Cuando Dios te está azotando, cuando Dios te está disciplinando, cuando Dios está diciéndote algo bien duro. Para nada es agradable decir a la congregación: hermanos, no seamos como los perros. Hermana, no seamos como los perros que después de vomitar, después de ser libres de lo que les estaba afectando su estómago y ellos vomitan para ser libres, no seamos como ellos, que después de vomitar lo que estaba podrido, se lo vuelvan a hartar. Pasajes como esos no son agradables. Pasajes como esos dan asco. Pasajes como esos realmente son repugnantes. Solamente de imaginarse a un perro que vomita y su vómito después de estar libre se lo vuelve a hartar. Eso es repugnante. Pues déjeme decirle, eso habla la Biblia. De aquellos a quienes Dios un día los perdona, los limpió, les limpió, los limpió con su sangre, los sanó con su sangre, los restauró y después de estar limpio, después de estar restaurado, vuelven al mundo como que nada. Eso no causa alegría, pero es la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces yo debo de aprender a tener mansedumbre para recibir la palabra, aunque me duela, aunque me golpee, aunque me queme, aunque esa palabra venga a ser como un martillo que me está golpeando, pero esa palabra me está golpeando porque Dios me ama. Y por último, número 9, templanza. Templanza. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué es la templanza, hermano? La templanza es el dominio propio que nos da el Espíritu Santo para que aprendamos a controlar nuestros deseos, nuestros impulsos,
como leímos en Gálatas 5:24, donde dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ahora mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:11, amados, ¿está conmigo? Amados, léalo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra. Ahí están, los deseos carnales están batallando dentro de mí. Mis deseos carnales ahí están dentro de mí. Ahí están, hay pensamiento, hay deseo, hay una batalla en mi ser, dentro de mí. ¿Pero qué debo hacer yo? Abstenerme. En otras palabras, no permitir que mis deseos me arrastren, no permitir que mis deseos me lleven a cometer el pecado contra Dios. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma. Hermano, si tú me dices, pastor, me río porque en una ocasión una hermana con mucha humildad me vino a decir, pastor, por favor, venga, ore por mí. Póngame la mano, me dice, en la cabeza. Ore por mí, pastor. Mire, ay, es que a veces me dan ganas, dice, de volver atrás, a hacer todo lo que yo antes hacía. Y entonces yo me le puse a reír. Y le dije, hermana, pues póngame la mano usted también a mí, porque a mí también me dan ganas de volver a hacer todo lo que yo antes hacía. Le digo, ya somos dos, le digo. Y exactamente eso hizo ella, se puso a reír. Y entonces yo le tuve que explicar a ella, hermana, el sentir deseo de hacer cosas que antes hacíamos no nos vuelve pecadores. Sentir el deseo, el problema es que si ese deseo me hace hacerlo, ¿verdad? Entonces yo le dije, eso es normal, usted lo que siente es normal, pero si, claro, si usted va a hacer lo que antes hacía, pues ya ahí sí está lo malo, y eso lo sufrimos todos los cristianos. Y entonces le dije, hagámoslo, venga, yo voy a orar por usted, pero después usted ora por mí, y así lo hicimos. Yo oré por ella, le puse la mano, ahora venga, ore por mí, y ella también oró por mí. Realmente fue de mucha bendición y nos desestresamos porque los dos andábamos bien estresados. Y entonces así sucede. De repente uno en su carne quiere volver al pasado, quiere volver a su vida antigua y quiere, sí, hermano, ¿por qué? Porque hay una batalla, hay deseos carnales. Pero ¿qué debemos hacer? Abstenernos. Esa es la templanza. La templanza nos ayuda a tener dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son las 9 características que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos, mis amados hermanos, aprendamos a tener el amor que el Espíritu Santo de Dios produce, el gozo que el Espíritu Santo de Dios produce, la paz que el Espíritu Santo produce, la paciencia que el Espíritu Santo produce, la benignidad que el Espíritu Santo produce, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que podemos, hermanos, tener la seguridad que en esta batalla espiritual somos más que vencedores, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor y te pones de pie para que oremos y le demos gracias al Señor?